5 años han transcurrido desde el último Congreso de los Juristas Cubanos. En aquel momento, a las puertas de un proceso de reforma de la Constitución, de profundos cambios, de transformaciones que ya se avecinaban, los profesionales de la ciencia jurídica llamaban la atención acerca de la necesidad de revolucionar el ordenamiento jurídico patrio, de tener nuevas disposiciones que fueran acordes a la realidad y a sus retos. Pero ¿qué ha pasado entonces durante estos 5 años? ¿Los profesionales del derecho son protagonistas en la Cuba de hoy? ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto aportan en nuestra sociedad? Acompáñenos, busquemos esas respuestas. Buenas noches. Noveno Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en el aniversario 45 de su fundación. Los días 7 y 8 de junio de 2022, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Derecho, Ciencia e Innovación al servicio de la justicia. Noveno Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Y hemos invitado a su presidente, el máster en ciencias, José Alexis Ginarte de Gato, para que nos acompañe en esta emisión de Hacemos Cuba. Bienvenido, presidente. Un placer que esté con nosotros en el programa. Buenas noches. Buenas noches. El placer es nuestro, Humberto, y reiterarle a todos el agradecimiento por esta oportunidad de compartir con nuestros televidentes la oportunidad de trasladarle todo lo que ha hecho la organización en estos 5 años, como bien has anunciado. ¿Podemos afirmar que son 5 años de profundos cambios, transformaciones, o que no ha pasado nada en estos 5 años? Son 5 años de intenso trabajo, de profundos cambios y transformaciones, y donde los juristas han tenido un papel protagónico en los principales cambios legislativos que la nación ha cometido. Yo te diría, por ejemplo, que unos meses después del Congreso iniciamos aquella consulta popular de la Constitución, y ese proceso fue liderado por nuestros juristas, con la participación como activistas de más de 3.000 juristas en todo el país. Pero además la organización tuvo el privilegio que con las sociedades científicas de derecho, fundamentalmente con la Sociedad de Derecho Constitucional y Administrativo, dirigió un proceso de consulta especializada para promover aportes decisivos a ese gran texto constitucional que un año después aprobáramos todo en referendo. No se trata, este programa no va por la idea de divulgar, de promocionar, de brindar propaganda a una organización o al trabajo de determinada área del conocimiento, en este caso de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas. Lo que vamos a intentar en esta media hora es que usted pueda encontrar cambios, transformaciones que han operado en la sociedad cubana y cómo desde el derecho, cómo desde la ciencia del derecho se ha tomado parte en estas transformaciones y se ha contribuido y además se va a seguir avanzando. Primero, yo quisiera recordar, cuando hablamos de juristas, lo cual puede parecer muy elemental, pero creo que es necesario recordar, estamos hablando de quiénes, de qué profesiones, presidente. Bueno, ahí estamos hablando de jueces, magistrados. Jueces de los tribunales. Jueces de los tribunales, magistrados de los tribunales, fiscales que trabajan en la Fiscalía General de la República, en todo el órgano de la Fiscalía. O sea, estamos hablando de... vamos a ir despacio. Jueces en los tribunales cubanos. En los tribunales cubanos. Fiscales que están en todas las fiscalías del país. En todas las fiscalías del país. Estamos hablando de instructores policiales y especialistas que ofician hoy en el Ministerio del Órgano del Interior, que al mismo tiempo son un ente que contribuye a esa efectividad de la investigación penal. Estamos hablando de consultores jurídicos, estamos hablando de abogados, estamos hablando de asesores, estamos hablando de notarios, de registradores, estamos hablando de otros especialistas que ofician en otras funciones y que no lo hacen desde el derecho, pero que comparten desde la ciencia esos aportes en otras actividades. Estamos hablando de profesores, estamos hablando de académicos, estamos hablando de notarios que tributan a notarías especializadas en otros en otro tipo de especialidades también. Aquí estamos viendo imágenes específicamente de los tribunales. Tribunal Provincial de La Habana, aquí lo tenemos. Por ahí usted comenzó por los jueces. Por los tribunales. Pero en realidad la gama en la cual se desenvuelven los juristas es muy amplia. Es muy amplia. Lo acaba de mencionar. Y con el solo hecho de mencionar los lugares en los cuales están los juristas en la realidad cubana de hoy, usted podrá darse cuenta cuánto impacta el trabajo, las transformaciones, la calidad del servicio en el sentido más amplio de lo que hacen los juristas en el impacto en su vida. Pero yo quisiera enfocar el análisis de la siguiente manera. Sé que la organización está estructurada a través de sociedades científicas. Y estas sociedades científicas tienen determinadas temáticas o determinados asuntos, ramas del derecho. Vamos a hablar de algunas de esas sociedades científicas y cómo impacta el área del conocimiento del derecho en lo que el país ha venido transformando, si usted está de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son esas sociedades científicas? Sí, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, para contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica y la práctica del derecho e incentivar la superación, se tiene inscritas 11 sociedades científicas. 11. Esas son por las disímiles ramas del derecho. Prácticamente se abarcan desde ellas todas las ramas del derecho. Estamos hablando de la Sociedad de Derecho Civil y Familia, Sociedad de Derecho Notarial, Sociedad de Ciencias Penales y Criminológicas, estamos hablando de la Sociedad de Derecho Procesal, Sociedad de Derecho Internacional, estamos hablando de la Sociedad de Derecho Agrario, estamos hablando de la Sociedad de Derecho Procesal, estamos hablando de la Sociedad de Derecho Informática, estamos hablando de la Sociedad de Derecho Mercantil, estamos hablando de la Sociedad de Derecho Económico y Financiero. Si nos percatamos, todas abarcan un universo prácticamente del derecho e irradian a esa contribución al desarrollo de la ciencia desde ese núcleo. ¿Quiénes integran ese núcleo? Los juristas que al final tributan a ellas desde el punto de vista de la ciencia y por las motivaciones que tienen en el desarrollo de la investigación. Estos son los temas que van a estar presentes en el Congreso. Esos son los temas que van a estar presentes en el desarrollo. Bueno, el Congreso tiene como título fundamental, como tema, Derecho, Ciencia e Innovación al servicio de la justicia. Por lo tanto, vamos a evaluar cuánto hemos hecho desde la ciencia, de la investigación, desde el derecho, a tributar al desarrollo de nuestra nación. Bueno, vamos a comenzar a poner ejemplos. Recuerden, nueva Constitución de la República, año 2019. Como hemos dicho, tal vez, si en un momento tenemos poco tiempo para explicar, grosso modo, de qué va la nueva Constitución, siempre hemos dicho, pues más derechos, más garantías para los ciudadanos. Y en este sentido, hay una sociedad, que es la de Derecho Constitucional, tuvo un papel importante y lo sigue teniendo, porque no basta con la Constitución, sino con muchísimas leyes que tienen que implementar de manera coherente esos derechos y esas garantías. Así mismo. Bueno, la Sociedad de Derecho Constitucional y Administrativo en el país ha tenido un rol fundamental en esta etapa, porque la Constitución demandó justamente poder desarrollar todos los derechos de la Constitución en normas especializadas. Esa Constitución al final, que nosotros todos aprobamos, en sus derechos de garantía y en sus disposiciones finales, dispuso que teníamos que institucionalizar y que constitucionalizar estos derechos. ¿Cómo podíamos hacerlo? Pues desarrollando las normas que llevaban implícito todos estos derechos. Evidentemente, desde la Constitución se han implementado normas que han sido de pleno cumplimiento para la sociedad cubana. Estamos hablando que la Constitución dispuso que teníamos que elaborar un proyecto de Código de la Familia y llevar un Código de la Familia después a referendo, a consulta y referendo. Sí. Estamos hablando que desde la Constitución había que desarrollar leyes procesales que respondieran a los derechos y garantías emanados de esa Constitución. Por eso hay un Código Proceso, por eso hay una ley de proceso penal, por eso hay una ley de proceso penal militar, por eso hay una ley de proceso administrativo. Estas normas de conjunto tributan al desarrollo de estas normas, pues por supuesto las sociedades. ¿Quiénes han tributado? Las normas que guardan una interrelación directa con estos conceptos. Ahí estamos hablando de la Sociedad de Derecho Constitucional y Administrativo, pero estamos hablando de la Sociedad de Derecho Procesal, que al final tuvo una contribución decisiva, porque estamos hablando de llevar a las normas todo un sistema de garantía que obedezcan al debido proceso que la Constitución refleja. Por lo tanto, ha sido una contribución decisiva desde las sociedades la conformación de estas normas que hoy que tenemos aprobadas y que estamos aplicando. Recordemos, por citar un ejemplo, quisiera que usted se refiriera a ello, sí. El artículo 99 de la Constitución, que en su momento generó, pues todo un debate, y es la posibilidad de que los ciudadanos cubanos reclamemos ante tribunales por la posible vulneración de los derechos que están regulados en la Constitución y en la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entre las leyes que se aprobaron, se aprobó precisamente la ley que implementa, que establece la manera, la forma en la que esto se va a hacer, el proceso de amparo de los derechos constitucionales, presidente. Se aprobó, se constituyó la ley del proceso de amparo a los derechos constitucionales. Fue un ejercicio también de una contribución desde la ciencia, desde muchos saberes, pero también donde estuvieron presentes la Sociedad de Derecho Constitucional y Administrativo, la Sociedad de Derecho Procesal, la Sociedad de Derecho Civil y Familia, que aporta mucho, porque recordemos que estamos hablando de derechos que al final tienen que tener una expresión y que no pueden colisionar con sus regulaciones en otras normas. De tal manera que esta norma en especial, que tiene un fin que es esa protección a esos derechos que están emanados en la Constitución, tiene que tener una integración y tiene que tener una visión en relación con las normas ya aprobadas y las que están por aprobarse. En este sentido, a esta norma en especial hubo una contribución no solo de estas sociedades, porque indudablemente ahí tributan otras sociedades. Ahí tributaron también la Sociedad de Derecho Penal, la Sociedad de Derecho Internacional, la Sociedad de Derecho Notarial, que también tributa a estos fines,
de tal manera de que hay una integración, de manera, pudiéramos decir, transversal a este tipo de normas por toda la sociedad científica. En el caso de, bueno, pues el Código de las Familias, el proyecto de Código de las Familias, en los últimos meses se ha hecho habitual la presencia de varios profesores, de especialistas en todo el país, pero concretamente en los medios nacionales de comunicación, el doctor Leonardo Pérez Gallardo, la doctora Yamila González Ferrer, la doctora Ana María Álvarez Tavío en el mundo jurídico, porque, bueno, también hemos visto a otras importantes personalidades que desde otras áreas del conocimiento también han tributado. Pero fíjense que cuando hemos visto al profesor Pérez Gallardo, que ha estado con nosotros durante muchísimo tiempo y seguirá estando aquí en el programa, siempre hemos dicho, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. O sea que estamos hablando del representante de una de estas sociedades, es la figura que ha estado liderando. Yamila González Ferrer es una de las vicepresidentas de la organización que usted preside. Así bien, pues. Así mismo. De tal manera que esto ratifica el papel de la Unión de Juristas desde la ciencia en el proyecto de Código de las Familias. Y es muy importante decir, Humberto, que estas sociedades tienen sus expresiones en capítulos provinciales. Es decir, ellas tienen una expresión de trabajo en todo el territorio nacional, en los municipios, en todas las provincias, de tal manera que ellas dirigen estos procesos de aportación, de contribución al desarrollo de la ciencia, a la práctica del derecho en toda la nación. Por lo tanto, tienen eventos propios, tienen secciones propias, tienen talleres propios, tienen actividades que de conjunto se constituyen en escenarios del desarrollo de la ciencia y que tributan desde sus capacidades a la formación de ese contenido jurídico con el concepto y los aportes de especialistas de todo el país. Ahora que acabamos de, para seguir poniendo ejemplos, de aprobar un nuevo Código Penal, en este sentido también tuvo participación el área, la sociedad que tiene que ver con este tema. Así mismo, hay nueva ley de procedimiento penal, nuevo Código Penal. Así mismo, la Sociedad de Derecho Penal tuvo en esto aporte, incluso yo les pudiera decir a nuestros televidentes que todos nuestros capítulos constituidos en el país aportaron desde su experiencia, desde su vivencia, a la creación de ese nuevo Código Penal que ha sido enriquecido no solo con los aportes de los juristas, sino también con los aportes de nuestro pueblo, porque ustedes todos conocemos que fue un código sometido también a consulta del pueblo que pudieran opinar sobre su articulado. Bueno, pues desde los capítulos, desde todas las universidades del país, desde todas las fiscalías de nuestro país, desde todos los tribunales, se aportó a este desarrollo, desde todos los bufetes colectivos, de tal manera que son normas que han sido creadas con esta integración de conocimiento que, por supuesto, en las sociedades científicas se reúnen y se aglutinan muchos de estos profesionales porque son miembros de ellas, pero al final se constituyen en espacios propios de debate para aportar a la ciencia. ¿Ustedes imponen como organización algún tipo de línea de pensamiento, de idea en torno a esto debe quedar de tal forma en determinada ley? ¿Ustedes condicionan las opiniones para que, en definitiva, la voluntad política sea la que prevalezca en una norma y no el criterio científico? Son espacios de debate muy democráticos. No son cómodos, entonces. No son cómodos, son de mucha participación y de muchas opiniones. Incluso yo te diría, de muchas opiniones encontradas en ocasiones, donde buscamos un consenso. Y donde muchas veces el anhelo de ese jurista, de esas opiniones que pudiéramos decir encontradas, no son encontradas, es que estamos pensando como nación y como país. Y es parte de la cotidianidad y de la vivencia que nos une, que queremos tener un mejor país todo y queremos tener un mejor derecho. Y en ese mejor derecho, las aspiraciones de los juristas, yo te diría que son de muchas expectativas. Y los juristas estamos hoy identificados con las transformaciones legislativas que sirvan de ejemplo al mundo, pero desde la oportunidad y desde la participación nuestra. Es decir, sin tener las miradas a ese desarrollo normativo de otras naciones, sino tomando como referente lo que otros han hecho, pero siempre el resultado final lo aportamos nosotros desde nuestras expectativas, nuestras vivencias, el desarrollo de las investigaciones que hemos practicado. Entonces son espacios, yo te diría, de un debate sano, constructivo, pero de debates profundos y sobre todas las cosas de aportes significativos. En el plano de las transformaciones económicas, los juristas han participado. Así está. Porque las transformaciones económicas en estos años han sido muchísimas y tienen expresión en muchísimas también disposiciones jurídicas. Sí, nosotros tenemos... ¿Cómo ha sido la participación y en qué temas específicamente? Sí, nosotros tenemos una sociedad de derecho económico y financiero. Derecho económico y financiero. Que tiene al mismo tiempo una sección de derecho bancario. Fíjate, todo lo que tiene que ver con los bancos. Todo lo que tiene que ver con los bancos. Por lo tanto, todas las transformaciones económicas que el país ha implementado
con la aparición de nuevos sujetos económicos, las nuevas normas aplicadas a las MIPYME y todo lo que el país ha desarrollado en el mundo, en la actividad empresarial, ha tenido una mirada desde estas sociedades. Y en esto se ha sido, yo diría, muy respetuoso, y al mismo tiempo ha habido una intención marcada de todos, de los redactores, de los grupos de trabajo, de identificar siempre que las normas tengan la mirada de los expertos en estas materias que reúnen esta sociedad científica en especial. Porque es significativo los resultados de las investigaciones que ante este momento nosotros teníamos como organización y que tenía esta sociedad en especial. Sociedades que tienen talleres y encuentros científicos que llevan marcando un desarrollo de más de 10 años, de 15 años, en eventos internacionales, en eventos nacionales, discutiendo estos temas, como por ejemplo el tema de la contratación económica en Cuba. La contratación económica en Cuba, que es un tema vital y que al cual todos tenemos que darle cada día más importancia. Son temas propios de debate frecuentemente en la cotidianidad de nuestros espacios, de nuestros talleres, de nuestros encuentros desde las sociedades científicas. Pero esta sociedad hace muchas actividades con la Sociedad de Derecho Mercantil, porque tienen temas afines. Sociedad de Derecho Mercantil... ¿Cuál es la diferencia entre lo económico, lo financiero y lo mercantil? Sí, en lo económico y lo financiero tiene su esencia en las relaciones económicas nacionales, pudiéramos decir, las relaciones económicas y financieras que se desarrollan en la nación. Y la Sociedad de Derecho Mercantil entrelaza estas mismas relaciones, pero ya con el comercio, con la parte, pudiéramos decir, mercantil, con las sociedades creadas en Cuba, las sociedades mixtas creadas en Cuba. Con el exterior. Con el exterior. Estamos hablando con las formas de litigación, ya también desde el arbitraje, de estas relaciones internacionales. De litigios que puedan darse en el ámbito mercantil. En el ámbito mercantil, que las tenemos hoy y que forman parte incluso de la vida, de la cotidianidad y de la vida económica de la nación. Esta Sociedad de Derecho Mercantil tiene una sección de Derecho Marítimo, por ejemplo, por toda la actividad marítimo-portuaria que desarrolla la nación. Del Derecho Marítimo. Del Derecho Marítimo. Entonces, hay desde estas dos sociedades, hay un radio de acción muy amplio en el cual necesitamos todos los días integrar más juristas, prepararlos más y sobre todo capacitarlos en función de la nueva actividad económica que el país necesita, por supuesto, identificado con los cambios económicos que la nación acomete diariamente. Usted mencionaba hace unos instantes la Sociedad de Derecho Procesal, y quizás algunos términos aquí puedan ser de difícil apropiación por parte de quienes no se encuentran dentro de este mundo, pero hay que tomar en cuenta que cuando usted llega, se introduce en un proceso, ya sea en sede administrativa, lo cual quiere decir que no es en un tribunal, pero también cuando usted, por algún motivo, tiene que formar parte de un proceso en los tribunales, la forma en la que esto se va a desarrollar en Cuba también se ha transformado. Y eso es a lo que se refiere la cuestión relacionada con el derecho procesal. Y sobre este tema también la Unión de Juristas ha trabajado con muchísima fuerza. Así es. Bueno, la sociedad nuestra de derecho procesal, yo te diría que ha sido vital en toda la reforma procesal que la nación ha cometido. Reforma procesal que no tiene precedente en la historia del país. Transformar, tener nuevos procesos en la vía administrativa, en la vía civil, en la vía familiar, al mismo tiempo en todo el tema del proceso penal en sí, verdaderamente pudiéramos decir que ha sido para los juristas cubanos un reto muy grande. ¿Por qué razón? Porque ha cambiado la vida del proceso en Cuba. Estamos gozando hoy de un proceso más garantista, de una mayor protección de todos los ciudadanos, pero un proceso donde hay una mayor participación no solo de las partes en el proceso. Es decir, las partes habitualmente identificadas como el representante de las partes, abogados y fiscal, sino donde hay una víctima hoy muy activa que tiene derechos reconocidos y que tiene maneras de accionar durante esos procesos. Y todo ha sido construido, todas esas posibilidades, desde el desarrollo de la ciencia, de los aportes de nuestras sociedades, pero también de muchos juristas consagrados que también, estando o no en las sociedades, han podido aportar desde sus experiencias en la labor que realizan, en el trabajo en la fiscalía, en los tribunales, en las universidades, en los diferentes espacios, en los bufetes colectivos, donde ha habido verdaderos aportes significativos a la consecución del trabajo de esta sociedad. Yo te resumiría que es una sociedad que hoy ha tenido por esencia, velar por un proceso, porque en Cuba primen que todos los procesos sean más garantistas y que ofrezcan al ciudadano, sobre todo, un estricto cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución. En la Constitución.
Fíjense cuántos temas abarcan las sociedades científicas. Estoy pensando ahora en la que tiene que ver con la informática, porque estamos en una sociedad que cada vez se informatiza con mayor velocidad, rapidez y mayor cantidad de procesos se incorporan al mundo de la informática y las comunicaciones. Este tema no es ajeno al derecho tampoco. No es ajeno. Tenemos una sociedad de derecho informática que hoy aporta desde sus saberes también, desde su trabajo. Por ejemplo, la ley de datos personales. Aquí hablamos de la ley de datos personales. Aquí hablamos de la ley de datos personales. Y que está también hoy vinculada a todo el desarrollo de la información y a la implementación de las tecnologías de información que el país desarrolla. Si nosotros en la Sociedad de Derecho de Informática hemos visualizado cuánto más podemos hacer por preservar desde esta sociedad los derechos que tenemos hoy los cubanas y cubanos reflejados en las tecnologías de la información y en el acceso a esa información. Es un tema muy polémico. Recordemos que cada vez estamos más tiempo en redes sociales y cada vez es más importante la protección de nuestros datos. También velar por una conducta apropiada en esas redes sociales, y eso hay que hacerlo en una sociedad a través de disposiciones jurídicas, a través de normas jurídicas. Han sido estos los temas de fundamental, de esencia de debate en esta sociedad. Y además decir, Humbertico, que estos han sido temas traídos desde hace mucho tiempo. Es decir, no son temas que son de reciente debate. Esta sociedad, en el aniversario número 20 de su creación, en eventos que ha hecho, ha promovido el debate de estos temas que han sido trascendentales y fueron muy novedosos en determinados momentos, pero que ya estaban en la agenda de debate de los juristas cubanos. Nos viene quedando ya recta final del programa. Si usted tiene la posibilidad ahora mismo de conexión a internet, puede googlear Revista Cubana de Derecho, vean, y esto es lo que van a encontrar. ¿Por qué lo hago? Porque muchos de los temas que acaba de comentar el presidente Ginarte Gato aquí, usted los puede encontrar en internet. Yo creo que el gran reto, en mi opinión, pudiera pasar no solo por el hecho de que de todos estos asuntos aparezca información con fuentes cubanas, con profesionales nuestros, sino que cada día ese lenguaje sea con mayor nivel científico, pero al mismo tiempo más asequibles a la población, lo cual pueda tributar de manera coherente, de manera creciente a la cultura jurídica de nuestro país. No es posible continuar transformando y avanzando en nuestra nación entre tantos retos sin una cultura jurídica cada vez más sólida, presidente. Es así. Bueno, esto es bueno que los televidentes accedan a esta nueva época de la Revista Cubana de Derecho. Una revista que desde la constitución de la organización, desde el mismo Congreso Constituyente, se demandó la necesidad de que estuviera actualizada, de que se convirtiera en un referente para los juristas cubanos en materia de publicaciones jurídicas. Ese cometido está hoy cumplido para satisfacción de los juristas y yo diría fundamentalmente nuestro pueblo, para que también aprecie la obra que se ha ido construyendo desde los juristas en función de nuestro pueblo. Esta revista que mañana vamos a presentar en nuestro congreso tiene su página web propia, tiene su perfil en Google propio, que puede ser localizado sus artículos con fácil descarga, su sitio web con libre descarga, y que va a servir para todos nuestros ciudadanos, para todo nuestro pueblo, para todo el mundo, de un referente de evaluar cómo la ciencia jurídica en Cuba aporta a la construcción de una sociedad que al final ha promovido lograr toda la justicia. Pero al mismo tiempo diríamos que esta revista que hoy tiene esta nueva época, que se está editando, que tiene su revista electrónica y su revista digital, es una revista que ha sido construida desde los saberes del derecho en Cuba, desde los aportes de los juristas, con un comité honorario que lo presiden, que lo integran, mejor dicho, lo integran los Premios Nacionales de Derecho y un grupo de juristas de referencia internacional, sí, por sus aportes, por sus contribuciones, y que al mismo tiempo van a seguir contribuyendo al conocimiento jurídico. Dos preguntas ya en los minutos finales. Primero, a nivel internacional, tanto intercambio que tiene la organización, sí, que tienen los profesionales del derecho cubano con profesionales de esta ciencia de otras naciones, incluso de otros sistemas políticos, de otras maneras, cosmovisiones de ver o de entender las sociedades. ¿Podemos decir que hoy nuestro derecho está a la altura de los estándares internacionales, acordes, digamos, al tipo de sociedad que queremos, al Estado socialista de derecho y de justicia social, y que podemos ser referentes en determinadas materias para el mundo? Podemos decirlo categóricamente. Y no solo podemos decirlo, podemos demostrarlo.
porque el quehacer legislativo en Cuba no tiene comparación ni precedente en el mundo. No hay una nación que haya podido aprobar 21 normas jurídicas como la hemos aprobado en solo 4 años de trabajo como esta. 75 decretos leyes, todos con equipos de trabajo, todos con consultas populares, todos con opiniones de nuestros pueblos y todos con el quehacer y el aporte de los juristas de la práctica del derecho. Aquí no ha habido normas que hayan traído, que hayan venido desde el exterior, que nos hayan puesto para que la firmemos y la aprobemos. Estas normas han sido construidas todas desde los saberes de los juristas cubanos, con los aportes de nuestro pueblo y con la mirada en eso que tú decías, en que estamos respetando y estamos mandatados por lo que preceptúa el artículo 1 de la Constitución de la República, de que Cuba es un Estado de Derecho y Justicia Social. Y bajo ese signo estamos trabajando los juristas cubanos y seguiremos trabajando. Y bajo ese signo no defraudaremos a nuestro pueblo. Si tuviéramos que mencionar el principal reto para los juristas cubanos, o sea, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que no puede olvidar un jurista? Recordemos, jueces, fiscales, abogados, notarios, registradores, asesores jurídicos, consultores, etcétera. Que en nuestra condición de servidores públicos no podemos defraudar a nuestro pueblo ni el legado de quienes nos formaron como juristas. Estamos hablando del legado de Céspedes, de Agramonte, Martí y Fidel. Y bajo ese legado seguiremos construyendo nuestras normas y seguiremos aportando a la nación, al socialismo próspero y sostenible que anhelamos todos los cubanos. Y la tarea no es fácil, realmente no es fácil, porque estamos hablando de transformaciones jurídicas en el eje, en el centro de todo lo que está ocurriendo en la nación en el día de hoy. Bueno, vamos a estar brindando muchísima información durante toda esta semana en torno a los debates del Congreso, que sin dudas aportarán en todos estos retos que usted ha comentado aquí. Gracias, presidente. Así será, muchas gracias a usted, don Bertico. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.